Yo creo que todos tenemos miedo. El que te diga que no tiene miedo, el que te diga que no tiene miedo está loco. Yo hoy en día soy profesor de educación física y estoy trabajando con la rama del parkour, que es una rama relativamente nueva, está en desarrollo en lo que es la parte competitiva y además, bueno, soy profesor de gimnasia artística. Yo, baby don't drip, drip, drip. That needle lit, lit. Hand it to bitch, pushing a dip, yeah, yeah. Baby don't drip, drip, drip. That needle lit, lit, lit. Hand it to bitch, pushing a dip, yeah, yeah. Y el deporte para mí es una gran parte de mi vida, ya sea el parkour, la gimnasia, el fútbol, wakeboard, skate, hago varios deportes diferentes, me gusta el desafío de aprender algo nuevo, que sobre todo lo que siempre destaco son las amistades que me ha dejado y también las lecciones de vida, el hecho de por ahí fracasar en alguna de las ocasiones y poder levantarse de nuevo y seguir adelante a pesar de todo lo que te deja esa frustración. Eso para mí es algo de lo más importante que me ha enseñado el deporte. ¿Un momento difícil? Y tuve 2 lesiones de rodilla. La primera me lastimé haciendo un video justamente de parkour. ¿Por las operaciones? Acá tengo una y acá tengo la otra. Y la segunda jugando al fútbol, 7 meses después de haberme lastimado, de haberme operado de la primera. Así que bueno, eso fue durísimo para mí porque estuve casi 2 años para volver a estar en plenitud y al día de hoy, por suerte, estoy 100%, no tengo ningún tipo de miedo ni de inseguridad a la hora de realizar deporte, así que estoy contento con eso, pero sí fue una época de mucho aprendizaje. ¿Cómo se hace para volver al deporte? ¿Dónde se encuentra la motivación después de 2 lesiones en las 2 rodillas? Lo más importante para mí fue toda la contención del entorno, digamos, en la parte deportiva, de poder, la ilusión de volver a hacer deporte y compartir un montón de cosas que cuando no lo tenés se pierde, por así decirlo de alguna manera, o está ahí en stand-by. Pero eso y el hecho de decir, no me retiro en esa situación, que no está bueno, que por ahí es lo que me motivó a seguir, digamos, a demostrarme también yo de que se puede y no quedarme estancado en eso, porque es difícil salir después de estar en ese lugar. ¿Algún logro del que esté orgulloso? Y como te dije, por ahí los logros que sí he conseguido, que han sido por ahí poder representar a mi país en algunos torneos internacionales, en un mundial, estar en la selección tanto de gimnasia, de trampolín como de parkour, han sido importantes, pero para mí el logro más grande, como te digo siempre, es todo lo que por ahí no se ve del deporte, que excede a los resultados y que va más de la mano de las amistades y de los valores que he aprendido a través de eso. Contame cómo empezaste con todo esto del deporte. Y el deporte comencé desde muy chico, la verdad, porque mis papás son profesores de educación física y siempre estuvieron abocados al deporte. Y tuve la suerte de que me enseñaron y me dieron la posibilidad de probar todos los deportes que yo quisiera. Y después terminé eligiendo lo que por ahí era lo que ellos enseñaban. Y después le metí un poco más, una vuelta más de tuerca con el tema del parkour, porque era relacionado, pero distinto, digamos. Baby don't trip, Vijana Milera Gorola flip. Radbury side, my book here a chicks. Here they to ride, my vibes are rich. I got no type, don't fuck with my shit. Uneho high by purple jig, bitch. Danera lit, keeping it real, like I'm a G. Continue go, but never repeat. No por no por. Top 3 de deportes.
Y difícil. Difícil, ¿no? Difícil, me gustan mucho los deportes de tabla, pero bueno, si tengo que elegir el parkour y la gimnasia, porque para mí fueron como muy relacionados el uno con el otro, lo que por ahí puedo hacer hoy, el día de hoy de parkour, también tiene una base en la gimnasia, al menos en lo que es mi carrera, fútbol y futsal. Y el snowboard, es algo que me gusta mucho, no lo hago muy seguido, pero la verdad que es algo que me encanta hacer y disfrutar. Hoy, 2023, fin de 2023, con 30 años, ¿cuáles son tus objetivos? Los objetivos que a partir de la lesión que tuve y demás fueron como cambiando y mutando un montón. Cuando me lastimé la primera vez era bastante optimista, pensaba en volver y seguir compitiendo con alto rendimiento y demás, pero bueno, 7 meses después me lastimé la otra y ahí los objetivos fueron cambiando bastante y lo que me propongo hoy, de aquí en adelante, digamos, es poder disfrutar de hacer el deporte, ya que durante 2 años no pude hacerlo y sé de que muchas personas no lo pueden hacer. Y después en lo profesional, por ahí lograr de que mis alumnos, que tengo varios por suerte, sean mejor que yo, que logren más cosas, poder enseñar más allá de lo que yo sabía hacer. Eso es lo que por ahí me propongo para futuro. Un mensaje para los chicos más jóvenes que por ahí tienen que pasar por una lesión o algo y recuperarse o un mal momento. ¿Qué le diría a esos pibes para motivarlos y que sigan adelante? Yo les diría que a pesar de todas las cosas malas que uno ve, que al principio todo es malo, hay un montón de cosas para rescatar y que uno va cambiando y no tiene por qué ser siempre el mismo y se va adaptando, que si hay ganas de seguir y disfruta uno lo que hace, puede seguir haciéndolo desde el lugar por ahí de deportista o como me toca hoy, desde el lugar de entrenador. Siempre hay opciones, hay que saber encontrarlas, puede tocarnos, puede pasar, pero también se disfruta un montón desde otro lugar. En Urbions buscamos deportistas talentosos como vos para darles un espacio y que nos cuenten su historia y que darlos a conocer en el mundo y bueno, que puedan inspirar a otras personas. ¿Qué representaba para vos la experiencia de hoy y Urbions en general? Y la experiencia de hoy, la verdad que primero que súper interesante por poder volver a revivir un poco mi historia, poder compartirla con ustedes, que quizá en algún caso en particular le habrá pasado algo similar a lo que me pasó a mí y saber de que se puede avanzar. Eso sería fantástico. Y bueno, además, obviamente, mirá, la facha que manejo, ¿eh? Así que bueno, no, que nada también estar bloqueado diferente con una marca que apoya lo urbano, que no hay demasiado también. Estoy contento con la experiencia y con los regalitos que trajeron para mí. Gracias, Maxi. El que no tiene nieve está loco.